Bienvenidos a su programa, nuestro programa Geoeconomía, Su Mundo. Hoy, 25 de febrero, trascendente fecha, natalicio de nuestro patricio Ramón Matías Mella. Hoy se cumplen un año de una situación que estremece al mundo y preocupa cada día más, de la intervención militar especial que llaman los rusos a Ucrania. Y con las últimas informaciones e intercambios y pronunciamientos, parece que esto se va a recrudecer. Por otra parte, y una preocupación muy grande que estamos ignorando, Pakistán. Pakistán está en una situación estremecedora, inundada prácticamente la mitad del territorio o algo más. Un tercio. Un tercio del territorio inundado, aparte del terrorismo existente. Recuerden cuando Benazir Bhutto fue ministra y estaba para elegirse de nuevo, murió, la mataron. Pero asimismo ninguno de los ministros ha terminado. O sea, el terrorismo, la situación de pobreza, eso a población de más de 220 millones, que es explosivo, ocupa, creemos, el quinto lugar de los territorios más poblados. Preocupante. Por otra parte, hoy traemos un programa estelar para hacer un análisis y perspectiva de el devenir de la economía dominicana. Tenemos invitados especiales como el doctor en economía Apolinar Veloz, asimismo Víctor Rodríguez y Adolfo Martí, para conversar y hablar e intercambiar de las experiencias en el transcurrir de este año pasado y cómo van hasta hoy y nuestras perspectivas y el impacto que puede producir este intercambio mundial de la situación que parece recrudecerse. Nuestro coordinador general Luis Humberto tiene palabras para hacer y continuar la introducción al respecto. Tú siempre me pones en compromiso. Muy buenos días a todos. Indudablemente, tal y como tú señalaste, el tema no es internacional, aunque se puede considerar el impacto que tienen esas crisis internacionales sobre nuestra crisis nacional o nuestra situación nacional. El título de nuestro programa, como se había apuntado, es Situación y Perspectiva de la Economía. Economía, por supuesto, de República Dominicana, teniendo un contexto latinoamericano e internacional. Pero creo que nosotros como entrevistadores lo que nos toca es hacer preguntas y dejar así que los invitados, hoy con un destacado economista nacional, pues nos pueda arrojar luz, ilustrar, ofrecernos algunas informaciones y sobre todo opiniones sobre como ya se dijo, la situación actual y cuáles son las tendencias, por lo menos de las principales variables macroeconómicas. Y esto es un adelanto al discurso que vamos a tener este próximo lunes 27 de parte del presidente de la República, Abinader. Apolinar, ¿cuál es tu opinión, o sea, en línea general, sobre cuáles son nuestros principales problemas, logros que hemos tenido por lo menos en este último año, así como también en la gestión de Abinader? Primero, buenos días, gracias Luis, por la invitación al programa. Y a mí me gustaría comenzar por el discurso presidencial de toma de posesión. Abinader adelantó en ese discurso
que su gobierno sería un gobierno de transparencia, que ese era uno de los objetivos más importantes porque la misma se había perdido durante todo el periodo de los años del PLD en el gobierno, de tal suerte que él apostaba a la transparencia. Pero inmediatamente en ese discurso anuncia el uso de los fideicomisos y de las APPs. Dos figuras que lo más importante como característica que tienen cada una de ellas es que esconden de la visión pública el manejo de los activos que se ponen en manos del sector privado, tanto en una APP como en un fideicomiso. De tal manera que inmediatamente ahí se manifiesta una contradicción importante. Pero más tarde, ya en el gobierno, anuncia que su patrimonio lo pone en un fideicomiso, de la misma manera que lo hizo el ministro de la Presidencia. De tal manera que todavía insiste y llega un poco más lejos en el problema de la falta de transparencia, aun cuando había anunciado que sería un gobierno transparente. Y eso evidentemente que envía una señal a la población inequívoca de que el gobierno no conoce, por lo menos desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, qué es transparencia. Transparencia es una palabra que suena muy bonita, pero que tiene un contenido, y su contenido no ha sido respaldado, no solamente por el discurso del presidente, sino también por las acciones del propio presidente. Dicho esto, si pasamos a lo que es la economía dominicana y lo que ha sido su desempeño en estos 2 años, ha estado predominantemente, digamos, caracterizado por el crecimiento económico, pero el crecimiento económico ya no es extraño para nosotros, tenemos 20 años creciendo. El problema del crecimiento es que cuando miramos qué está ocurriendo con la pobreza, la concentración del ingreso, efectivamente nos dice que la mayoría de la población, a partir de esos dos elementos, es que vive peor, tiene mayores niveles de pobreza, la concentración del ingreso es mayor, y lo que ha estado ocurriendo es que algunos sectores muy reducidos de la población dominicana tienen excelentes beneficios y tienen más riqueza que antes. O sea que es un crecimiento empobrecedor sí. Y deforme y distorsionador de lo que debe de ser un manejo, una inversión, un crecimiento que le llegue el bienestar a todo el pueblo. Digamos, el crecimiento eso es lo que para eso que sirve, o sea, sirve no solamente para expandir la cantidad de bienes y de servicios que se producen, pero también debe servir para distribuir más adecuadamente la renta del país. Eso no ha ocurrido, no solamente no ocurrió en los periodos anteriores, sino que tampoco ocurre en este. Pero además de eso, existe en el ámbito de las políticas públicas una contradicción muy importante entre la política monetaria y la política fiscal. Mientras la política monetaria es una política monetaria restrictiva para aumentar las tasas de interés y supuestamente detener el impacto que tiene el aumento de los precios de las importaciones en la inflación, el gobierno gasta como si no hubiese ningún tipo de consistencia entre las dos políticas. De tal manera que pone una presión muy alta, muy importante sobre el Banco Central, que tiene que hacer una restricción. Sobre ese punto específico, permíteme preguntarte, ¿qué tú opinas sobre la opinión de, inclusive de ministros y de economistas, de que cuando hablan de la inflación, reducen esta elevación sostenida y permanente de los precios a los productos importados? Bueno, o sea, y olvidándose no solamente de lo que es la inflación subyacente, también la que no es la general, y además de eso, dentro de esa subyacente, lo que es el núcleo de esa inflación. Mira, con relación a la inflación, lo que ha elegido prácticamente todo el mundo siguiendo la Reserva Federal, en la medida en que Estados Unidos incrementó las tasas de interés, era posible que en la República Dominicana, si mantenía la misma tasa de interés, hubiese una salida de capitales, de tal manera que eso hubiese tenido un efecto devaluatorio que obviamente el Banco Central no quiere.
Por esa razón, el Banco Central incrementa las tasas de interés. Pero al incrementar las tasas de interés, la lucha por la inflación se concentra fundamentalmente en reducir el tamaño de la economía, del crecimiento económico, porque de la única manera que tú puedes detener la importación de bienes, que es lo que está causando la inflación, es que la economía dominicana baje el crecimiento económico, porque las importaciones se reducen. En la medida en que hay una apertura muy alta de las importaciones dominicanas y de las empresas que utilizan materias primas o de las empresas que demandan directamente bienes terminados para la República Dominicana. De tal manera que luchar contra la inflación significaba bajar el nivel de importaciones. No obstante, hay un gran beneficio que los bancos han reportado. Por ejemplo, creo que el Banco de Reserva declaró más de 22 mil millones de beneficios. No. Me corrigen. Bueno. Pero que hay, los bancos reportaron que el 2022 obtuvieron grandes beneficios. Me gustaría que aclararan y me corrigieran. Pero antes de entrar en el banco, vamos a dejar que termine las importaciones. Sí, entonces, lo que está haciendo el Banco Central es sencillamente reduciendo la velocidad del crecimiento, es decir, vamos a reducir el crecimiento para que se reduzcan las importaciones y de esta manera reducir la inflación. Pero las importaciones tienen que aumentar de manera incontenible. La cuestión que 31.500 millones de dólares, hemos roto récord histórico. Efectivamente, y eso ha ocurrido por los problemas de los combustibles. O sea, los combustibles es imposible que tú lo puedas sustituir. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un carro y ese carro utiliza gasolina, tú no le puedes echar gasoil, ni le puedes echar gas. O si tiene gas, no le puedes echar gasolina. O si las plantas eléctricas que se encienden es con gas, ¿cómo se llama? Gas natural. ¿Y cómo se está compensando esos 30 y pico en mil millones de dólares de este año? Creo que las remesas llegaron casi a 10 mil millones, pero ese 20 mil, ¿de dónde sale? No, vamos a ver, las remesas juegan un papel para tú resolver el problema del déficit de la cuenta corriente. El déficit de la cuenta corriente proyectado para este año es alrededor de 5 mil millones de dólares, cuando normalmente ese déficit había estado entre 1.200, 1.400 millones de dólares. Entonces, la mitad de las remesas se va, inmediatamente ya entran al país. Además de que a esos 10 mil millones de dólares había que reducir lo que se quedan los remesadores, o sea, los que son intermediarios, porque no es solamente que son 10 mil, sino que también te cobran una comisión y que esa comisión evidentemente... Además que está mal calculado, lo que tenemos que tener es una balanza en términos de divisa. Balanza correcta. Una balanza... Porque exportaciones, tú tienes en gran medida que son reexportaciones, que es un problema que tenemos en la economía dominicana, pero nada... esas son las francas. Sí, zona franca, pero también estamos hablando de productos que se calculan como exportaciones nacionales. No, lo que ocurre es que se incluyen. Que se incluyen dentro de las exportaciones de la zona franca la importación temporal de bienes que le manda la casa matriz, y eso se coloca dentro del valor de las exportaciones cuando no debería. Entonces se registran de esa manera, pero ahí hay un error, porque está considerando un valor que no es nuestro y que no ha sido producido aquí como parte de las exportaciones, y tú tienes razón. Sí, pero que tenemos, por ejemplo, eso está claro en el caso de la zona franca, pero por ejemplo, importamos algodón, una parte importante va a zona franca. Importamos, pero después aparece exportación de algodón. Entonces no puede ser donde no hay ninguna plantación de algodón que yo sepa, aparezca este dato como una exportación nacional. Y lo de combustible. Lo de los combustibles también. Sí. O sea, nosotros importamos combustibles. Sobre todo, te pongo un ejemplo, el caso del GLP, gas licuado de petróleo. Importamos, pues no producimos combustible, este es un país totalmente dependiente, pero si después aparece exportaciones de GLP, sobre todo a las islas del Caribe, entonces tú estás, en este caso, ¿verdad? Lo que hacen los estadísticos económicos que hacen estos cálculos, pues se están equivocando, porque no es realmente una exportación. Y hay innumerables productos
así. Está el caso, por ejemplo, de la construcción, el caso de las varillas. O sea, es un problema que tenemos de estadísticas económicas, pero lo que me interesa destacar es que son balances. Por igual, en el caso de los servicios, que se destaca mucho del turismo, aquí solamente se ve el ingreso turístico y no se está considerando que realmente para nosotros hablar de turismo tenemos que verlo en términos de balance, o sea, los turistas dominicanos que van al extranjero para ver cuál es el aporte. Por igual estamos hablando del caso de las remesas, que así ahí es más nítido, pero en el caso de las remesas no son remesas de trabajadores, sino que tenemos, eso es mi opinión personal, visto lo que está ocurriendo en otros países de América Latina, es un dato que tiene que ver con el narcotráfico. O sea, el narcotráfico utiliza la partida remesa para lograr lavar activos y mandar en República Dominicana. Entonces, esto en ningún momento ha sido considerado, como se ha considerado en Colombia, como hay ahora mismo abierta una investigación en México, porque si utiliza estos cálculos así, no los precisa, estás distorsionando estos balances. No, mira, yo pienso que en el registro, por ejemplo, de zona franca que estábamos hablando, a mí me parece que hay un más registro de las exportaciones. Las exportaciones deberían ser menos si se deduce el valor importado que envían las casas matrices a las empresas de zona franca locales. Eso es claro. Se me da darte un dato. Lo que está disminuyendo es esa diferencia entre exportación menos costo importado, cada vez es menor. Y eso no se le ha prestado atención. O sea que ese diferencial, esa diferencia, valor de exportación de zona franca menos valor de importación, porque ese es el esquema de zona franca, cada vez se está estrechando. Sí, pero que eso no se registra. Es el problema. No, digo yo que esos son cálculos, son de conclusiones, y además de eso, no se aclara que nosotros estamos, cuando hablamos de exportaciones, fundamentalmente lo que hablamos es de exportaciones de zona franca, no exportaciones nacionales. Sí, bueno, que eso es grave. No, cuando tú hablas de las exportaciones nacionales efectivamente nosotros tenemos un deterioro fundamental de la balanza comercial, y justamente ese deterioro es que explica prácticamente el 60% del déficit de la cuenta corriente. Pero el balance es importante, que tú estás planteando, Luis, en el sentido siguiente. O sea, si se importa gas y ese mismo gas se exporta, entonces el balance es cero. Lo único que lo están registrando como exportación. El asunto de las estadísticas como oficiales tienen como propósito decir que el gobierno es lo máximo, independientemente de la estructura que tiene, digamos, cada uno de los indicadores que se utilizan para decir. Entonces no hay confidencialidad. No hay confianza. O sea, no hay confianza, aunque el Banco Central gasta mucho dinero en decir que este es una economía que se fundamenta en la confianza, y así fue que entró esta administración, regresó la confianza. Pero la confianza está fundamentada en sencillamente modificar, cambiar, distorsionar lo que son los indicadores económicos para evaluar la economía dominicana. Y desde ese punto de vista uno puede decir cualquier cosa de los indicadores y necesariamente no está llegando a ninguna conclusión clara. Por ejemplo, el caso de la pobreza. Llega a CEPAL y echa un vistazo a la metodología que se está usando, y sucede que si Luis tiene una casucha en la vera del río, te le asignan una renta y se la suman al ingreso de los pobres. Oye. Y entonces evidentemente sacan a los pobres. De ahí también le suman todo lo que son las transferencias sociales, perfectamente sumamos todas las transferencias sociales y tenemos un ingreso mayor, y eso hace que la gente salga de la pobreza. En los países normalmente con digamos cuentas fiscales y públicas claras, establecen siempre lo que es la riqueza, la pobreza neta y la pobreza bruta. La bruta es tu salario, lo que tú tienes de salario, o lo que recibes de algún alquiler de algo, pero tuyo.
y después la riqueza neta es donde se le saca todo lo que te da el gobierno y te deja lo que solamente tú tienes, y con eso se calculan los dos datos. Pero con el dato que se juega es con el dato de la riqueza, donde tú recibes todas las transferencias del gobierno y cualquier otra cosa que recibas, y asignación de ¿cómo se llama?, de alquileres para mejorar tu ingreso, y de ahí te dicen que la pobreza es menor. Aún así, aún con eso, la pobreza dominicana creció. Mira, uno de los elementos preocupantes que obviamente tendrá repercusiones en el futuro en la economía dominicana es el endeudamiento del Banco Central. El gobernador, como dice Víctor Rodríguez, laureado como el mejor gobernador de América Latina, pretende capitalizar el Banco Central aumentando el pasivo del Banco Central. Todo el mundo sabe que una identidad en contabilidad es que el capital de una institución es el activo menos el pasivo. Resulta que el pasivo del banco, que es la emisión de bonos, es prácticamente del mismo tamaño que un activo, que son las reservas internacionales del Banco Central. De tal manera que si el Banco Central tuviera que pagar de manera inmediata ese pasivo, ya no queda nada. El Banco Central queda efectivamente sin capital. ¿Y qué significa eso? Que la promesa de capitalización del Banco Central lo único que ha servido es sencillamente para hacer los negocios que necesita las AFP, que no hacen ningún tipo de esfuerzo por invertir en, digamos, activos financieros que sean verdaderamente beneficiosos, que tengan un buen rendimiento para la gente, sino que se dedican a ponerlo en el Banco Central, donde no hay ningún tipo de riesgo. Y el Banco Central, con la emisión monetaria, respalda esa emisión de esos bonos. ¿Y eso no constituye un aumento del endeudamiento público que perjudica al país? Claro, eso es parte del endeudamiento, el único que toma en cuenta el Ministerio de Hacienda, dejando de lado todas las otras instituciones del gobierno que tienen deuda, la dejan fuera, solamente toma como el sector financiero, sector público no financiero, el gobierno central y el Banco Central, como si el Banco de Reserva no fuera del gobierno, como si las sedes no fueran del gobierno y como si otras instituciones no fueran del gobierno, los ayuntamientos, la UAS, etcétera, que también deberían incluirse dentro del sector público general. Esa recomendación se la ha hecho el Fondo Monetario Internacional en varias ocasiones al Ministerio de Hacienda, pero el Ministerio de Hacienda no ha tomado ningún tipo de medida para incluir esas instituciones. De tal manera que el dato de la deuda, a pesar de que es grande, es aproximadamente casi del 70% del producto, si se incluyera todo lo demás, probablemente pasaría del 70% sin ninguna duda. O sea, estamos hablando cerca de 800.000 millones. No, estamos hablando de la deuda. Está ahora mismo en aproximadamente como unos 54.000 millones de dólares, pero podría subir a 56, 58. Yo decía en pesos. No, en pesos, 800.000 millones es lo que debe el Banco Central, probablemente un poco más porque se le está tratando de conseguir colocaciones. Esas colocaciones no han ido muy bien, algunas se han colocado, otras no. El Banco Central todavía necesita incrementar más para seguir capturando recursos del público y mantener la política monetaria de altas tasas de interés que tiene ahora mismo. ¿Qué nos dice Víctor Rodríguez? No solamente sobre este punto, sino tu visión de conjunto de la situación económica y las perspectivas que hay, por lo menos a corto plazo, de la economía. Parece que cuando se habla de deuda y de política monetaria, ahí hay que entrar la parte lúgubre de la economía. Y entonces uno tendría que pretender hablar de cosas más optimistas que los problemas monetarios y los problemas de endeudamiento. Y debe pretender eso. Y a veces también uno se pregunta por qué hay cosas que uno no entiende. Por ejemplo, la deuda del Banco de Reserva es como si la deuda de Grullón
sean la deuda del Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, pero ya hemos resuelto satisfactoriamente. Continúa tu exposición, Víctor. Ok. Pero yo lo que quiero hablar aquí es de reforma tributaria y ese tipo de cosas. Tiene todo el derecho. De que vamos a hacer con los impuestos. El aumento de los impuestos puede disminuir la deuda, ¿verdad? Porque me dicen que las necesidades de financiamiento vienen dadas por el déficit, y si resolvemos el problema del déficit, lo podemos resolver con el tema de los impuestos. Entonces, lo que hay ahora es propuestas de reforma tributaria. También hay que considerar el contexto, cómo hemos estado en los últimos años, ¿verdad? La economía se reinició, o sea, con el problema de la pandemia, creció un 12%, después un 4.5%. Pero tenemos problemas que hay que resolverlo con una reforma tributaria que se planteó en un momento, pero nunca se llevó a cabo porque el modelo que se utilizó era bastante regresivo y levantó una gran oposición. Entonces se pospuso la reforma tributaria y es una de las cosas que se está hablando ahora. Entonces el problema es qué modelo de reforma es la que vamos a adoptar, qué cambios vamos a hacer en los tributos y cómo vamos a trabajar eso. Lo podemos trabajar en dos campos. Uno, la estructura tributaria, y dos, la administración. Regularmente la administración tributaria en este país es un éxito. Todos los recaudadores tributarios que suceden a sí mismos rompen todos los récords y ese tipo de cosas. Y el éxito no se cuestiona. Pero el problema es que regularmente vemos en los periódicos que hay una evasión tributaria de un 60%. Entonces dicen, la evasión tributaria en el impuesto de la renta es un 60%. La evasión tributaria en el impuesto sobre sociedades es de un 50%. La evasión tributaria en el impuesto de la transferencia de bienes introducidos es de un 43%. Entonces ahí hay un problema. Si es evasión, no es un problema de la estructura, no es un problema del modelo, es un problema de la administración del modelo. Si hay otros temas, que es el tema del gasto tributario. O sea, decimos que el gran problema es la estrechez de la base y que si ampliamos la base... ¿Puedes aclarar qué significa gasto tributario? Gasto tributario son las exenciones que se le otorgan a diferentes sectores, como parte de política de incentivo, como parte de privilegio, de diferentes formas. Se le dan exenciones tributarias a mucha gente por el hecho de su existencia. Lo único que no tienen exenciones tributarias son los que asalariados. Eso se lo retienen a la fuente y son los únicos que pagan el impuesto realmente. Después se otorga exención para hacer cualquier cosa. Tenemos la IPP, que es la iniciativa público-privada, que es un medio de incentivo por medio del gasto, por medio de la participación del Estado, apalancando actividades privadas. Pero también tenemos el asunto de los incentivos tributarios, que fueron eliminados en el 1992 y vuelven ahora, son también parte del problema. Fuente Quintana decía que hay dos leyes con respecto al incentivo: su reintegración y su renovación recurrente. O sea, usted elimina el incentivo un día, el incentivo tributario, lo que es el gasto tributario, y eso vuelve porque siempre hay una lógica de existencia de eso, ¿eh? Porque eso parte de una idea pesimista, según Louis Eisenstein, de barreras y frenos, donde el sector privado siempre tiene obstáculos para desarrollarse y tiene que contar siempre con la ayuda privada. Pública, ¿no? Sí, con la ayuda pública. Gracias por opinar. Tiene que contar con la ayuda pública. Recuerdo un profesor que me dijo a mí una vez, en Perú, en la selva de Perú, dieron todos los incentivos del mundo. Y nunca nadie fue a la selva de Perú. Construyeron una carretera y todo el mundo fue a la selva de Perú.
Es decir, que hay otra forma de incentivo por vía de gasto. O sea, usted puede contraer infraestructura y eso usted lo puede ver en el este. O sea, toda la infraestructura que se ha construido en el este ha llevado a que una forma u otra el turismo se desarrolle por el este. Entonces usted tiene que pensar en otro modelo de incentivar la actividad privada que no sea a través del gasto tributario. Que no sea También me decía ese profesor que lo que quieren exenciones son los que tienen renta. Ningún pobre quiere una exención, porque no tiene renta. Ninguna persona que tenga un salario por debajo de 34,000 pesos quiere una exención, y no la quiere porque no tiene renta. Ahora, el que tiene renta y paga un corredor de San George quiere que le den, por ejemplo, una exención por pago de colegio. Pero ¿cómo usted le va a dar una exención a una persona que que tiene el hijo en el San George? Pero nosotros tenemos una ley 179 que habla de esas cosas que son bastante regresivas. Y en eso es que tenemos que pensar. Tenemos las tasas más altas de la región, no de América Latina, de la región. La región tiene una tasa máxima en el impuesto a la transferencia. ¿Y qué comprende la región? La región comprende a Centroamérica y el Caribe, que tiene una tasa máxima de un 15% en el impuesto a la transferencia de bienes industrializados. IVA. Esa tasa de un 15% le permite obtener recaudaciones mayores que las que nosotros obtenemos si lo relacionamos por cociente con el PIB. O sea, si vemos la presión tributaria, ellos tienen mucho más recursos que lo que nosotros tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenemos tasas tan altas y tenemos tan baja recaudación? Volvemos al tema. Un asunto es la estructura tributaria y otro asunto es la administración tributaria. De eso un asunto son los niveles de evasión y otro asunto es el gasto tributario. Todos pensamos que el problema de la baja presión tributaria dominicana es por el gasto tributario y por una estrechez de la base. Eso tiene sus bemoles, porque nosotros con Guatemala históricamente somos el país con la más baja presión tributaria de América. Históricamente. Usted busca los datos del 80, que tenía una presión tributaria de un 8%, y llega ahora a ver los datos del 2022-2021 y la presión tributaria de un 13 y un 12, y la tiene en Guatemala y República Dominicana. Pero Víctor, no solamente tenemos en el país, tengo entendido, la evasión fiscal, que es donde va el grueso, sino también la elusión fiscal y también la omisión fiscal, sobre todo en el caso de la propiedad o el caso de las grandes propiedades. Hay dos cosas. Primero, la evasión fiscal es un tema administrativo. La ilusión es un tema de la estructura tributaria, del sistema tributario. De la ley. De la ley. O sea, usted para resolver un problema de elusión tiene que modificar la ley. Para resolver un problema de evasión tiene que mejorar la administración tributaria. Entonces, el gran problema aquí no es de elusión, porque se está hablando de un 50% de evasión en sociedad, de un 60% de evasión en el impuesto sobre la renta y un 43% de evasión en el impuesto a la transferencia de bien industrializado. Entonces ya usted tiene que pensar en una cosa diferente a la ilusión. Hay una idea muy arraigada ahora, es del snob tributario, que es la de sancionar la ilusión. No, pues está la ley. De sancionar la ilusión. Entonces, si usted es lo suficientemente inteligente para eludir el impuesto, usted se le va a sancionar porque usted lo eludió. Pero tenemos el problema de la ley lo permite, la ilusión. Claro que lo permite. Entonces, ¿cómo va a sancionar lo que permite la ley? No, cuando tú estás transformando un hecho elusivo con una sanción, tú lo estás convirtiendo en un problema de evasión, en un delito. Pero en el caso de la omisión, sobre todo a la propiedad, sobre todo a la gran propiedad, no se quiere que eso se toque. El gran problema es que con los impuestos dan para muchas cosas, pero no dan para todo.
Usted puede pretender grabarlo todo, lograr los datos. Y además, tú sabes que la propiedad aquí es concentrada y son la gente que domina. Pero precisamente si tenemos el problema, no solamente tenemos centralización y concentración del ingreso, sino también del patrimonio, de la propiedad. O sea que tenemos un problema. O sea que el sector privado es que pone al director de impuestos. No es que lo pone el presidente de la República. No, el presidente firma el decreto. Ellos opinan sobre eso. Exactamente, y sobre esa opinión el presidente hace el decreto. Bueno, uno sí o no, todo depende. Y también embajadas. Embajadas también. Es que las embajadas no pagan impuestos. No, te estoy diciendo en esas designaciones. No, porque la embajada no paga impuestos. O sea, ¿para qué la embajada quiere un... No, opinar sobre quién es que debe estar al frente de esa dependencia estatal. No. Mira, este país es un género en eso. Usted no conoce al director de impuestos de España, ni conoce al director de impuestos de Estados Unidos. Usted conoce al... el secretario del Tesoro, o usted conoce al ministro de Hacienda, que son los que se encargan de ese tema, porque los impuestos no son una cosa aislada, son instrumentos de política. Y entonces el que diseña política es el que tiene que hablar de los impuestos, como la parte que se va a endeudar, la parte que va a tener por recaudaciones tributarias, la parte que va a tener por otras vías, por donaciones, etcétera, o por ingresos no tributarios. Eso lo habla el ministro de Hacienda. Pero aquí el que habla de, el director de impuestos es como una especie de vedette, o sea, que está en toda parte, da conferencias, dice muchísimas cosas que son muy buenas, pero cuando se habla de política, quien tiene que hablar es el ministro de Hacienda, porque son temas del ministro de Hacienda. ¿Y cuál es tu opinión sobre el retardo que ha habido en la aplicación, que es de carácter legal, de la reforma fiscal, que no solamente tributaria, que todo como estuvo contemplado en la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y eso se ha venido, ya tenemos 10 años de atraso? Bueno, yo soy un acérrimo crítico de la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo no quiero saber de eso. Primero porque es evidente que no ha servido para nada. Si usted ve todo lo que está ahí, por ejemplo, en términos tributarios, nada de eso se ha aplicado. Inclusive la ley 253-12, que fue la reforma que hizo, yo no quiero hablar de reforma, que hizo Danilo cuando llegó, que es una ley pésimamente formulada, con muchísimos errores y con muchísimos problemas. Si usted ve esa ley, la 253-12, que cuando vino la maleta de factura que tenía Danilo, votó esa ley para resolverlo. Esa ley dice que cuando se obtenga los resultados de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la tasa de un 18 va a bajar a un 16%. Esa ley dice que se va a eliminar, cuando se consigan los objetivos de desarrollo del milenio, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, va a desaparecer el impuesto sobre cheque o sobre los débitos bancarios. O sea, eso de poner promesa en la ley de que si vamos a conseguir los impuestos, como cualquier instrumento de política, es un problema de situación, no es un problema de que usted ponga en la ley. Eso es como los planes de planificación de la URB, o sea, hacer con una ley que vamos a llegar y vamos a alcanzar tales metas, eso no se pone en ley. Usted lo que diseña son instrumentos. Además, usted no puede estarse justificando todos los días en que hay una Estrategia Nacional de Desarrollo y que hay que cumplir. Usted tiene que justificar en todo lo que usted diseña, y usted está ahí para hacer política cuando usted gobierna. Usted no está ahí para elucubrar o pensar que en el tema de que vamos un día a alcanzar todos los propósitos de la ley de estrategia. Pero eso es una buena ley para la prensa, o sea, pero no para alcanzar objetivos. Pero Víctor, el problema de la Estrategia Nacional de Desarrollo es que este gobierno ni siquiera la revisó, ni siquiera la criticó. Porque a nadie le importa esa ley. No es que ni siquiera lo que la votaron. No, pero espérame, independientemente de eso, desde el punto de vista institucional, existe una ley y una responsabilidad del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía ni la vio, ni la ha visto. Se supone que hay una revisión, pero esa revisión todavía no conocemos los resultados. Lo que pasa es que se ha incumplido el propio reglamento. Exacto. O sea, acá debió de haberse hecho una revisión con consulta cuando terminó la administración anterior. Eso no se hizo, pero sí se hizo, no una revisión, sino se entregó a determinadas personas para que evaluaran.
y se entregó un informe. A los 5 años también toca. Y, por ejemplo, independientemente de si hay o no reelección, el gobierno debe de hacer una evaluación, esta administración. Pero al cabo de 10 años, que es porque cada 5 años, 2022 debió de haberse hecho una consulta popular, social, ¿para qué? Para poder determinar en qué se había avanzado, en qué no se había avanzado y qué correcciones había que hacer. O sea que siempre una ley en atraso. El problema es que muchos de estos convenios que se están haciendo y que de préstamos exigen como condición que haya una estrategia, independientemente de que no se cumpla. Es un formato que se tiene. Por eso se ve claro lo que ha ocurrido en el caso de las inversiones mineras, que eso no estaba contemplado. O sea, y mira la importancia que ha tenido, los temas que tienen que ver con la seguridad, el tema del hambre, y aquí temas cardinales como es el caso de la industrialización, que es un tema fundamental, o de agriculturización, no se tocan. Dentro de un breve instante, vamos a escuchar al colega José Luis Kepis, que semanalmente nos transmite desde New York sus consideraciones sobre la vida de esa comunidad de dominicanos y de ciudadanos americanos de origen dominicano, que actualmente hay una enorme confusión. No sé si vieron en la prensa, se está hablando de que 2.3 millones de dominicanos al extranjero. No y no. De esa cantidad solamente hay que asumir aquellos que son residentes o que han sido, hoy día son ciudadanos, porque muchos de ellos ya, como estamos hablando de decenios y dos generaciones o 3, han tenido sus hijos. Esos son americanos. Estadounidenses. Gracias por la corrección. Entonces se mezclan. Entonces así no podemos diseñar política. Pero pasemos inmediatamente a escuchar al sociólogo José Luis Kepis y también politólogo, porque nos hace análisis de la política no solamente de Estados Unidos sino también de México. Muy buenos días de nuevo a cada uno de ustedes y a la teleaudiencia de este programa. Empiezo indicando que recientemente el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, dio su segundo informe a la nación ante el Pleno del Congreso. En el mismo destacó los logros de su administración, tales como la recuperación económica sin precedentes después de la crisis producida por la pandemia, el mayor gasto en infraestructura de los últimos 70 años, reducción paulatina de la inflación, la menor tasa de desempleo de 53 años a la fecha, y baja en el costo de las medicinas. Destacó que fue el eje en el apoyo a Ucrania por parte de la comunidad internacional en respuesta al ataque de Rusia, etc. También fue importante su campaña en favor de los candidatos demócratas para evitar su derrumbe en la elección reciente, cuando se esperaba que perdiera ambas cámaras legislativas por amplio margen. A fin de cuentas, lograron conservar el Senado y en la Cámara de Representantes la perdieron por 9 personas, es decir, 222 republicanos por 213 demócratas. Durante su discurso puso en evidencia la conducta infantil de los legisladores republicanos, quienes con gritos y silbidos lo interrumpieron en varias ocasiones cuando mencionó que el seguro social no se tocaría, que no reducirían los recursos que se destinan a esa institución y no permitiría que el país dejara de pagar sus deudas por la necesidad de la oposición de condicionar la ampliación del límite de la deuda. Y mientras el presidente Biden victoriaba sus logros, todavía recordamos lo que pasó este 3 de febrero en un poblado llamado
East Palestine o Palestina del Este en Ohio, en donde se descarriló un tren de carga que llevó a explosiones de químicos tóxicos, la evacuación de cientos de residentes, mientras la contaminación de agua, la tierra, el aire se sigue extendiendo por dicha zona. Esto definitivamente fue un accidente anunciado. Los sindicatos y otros sectores han estado advirtiendo que este tipo de accidente está por suceder mientras las ganancias de las ciertas empresas de ferrocarriles se incrementan al tiempo que reducen el personal encargado de los trenes a casi un tercio. O sea que cada vez más largo, que de hecho el tren que se descarriló tenía 151 vagones. Más de 1000 trenes se descarrilan cada año y la cifra se sigue incrementando junto con las ganancias de las empresas mismas que continúan cabildeando para que se aflojen cada día más las regulaciones de seguridad. En este sentido, el senador Bernie Sanders recientemente dijo que los 15 administradores de fondos de especulación, lo que se llama aquí los hedge funds en Wall Street, ganan más dinero en un año que todos los maestros juntos de kindergarten aquí en los Estados Unidos combinados. Estamos hablando de 120,000 educadores. En otro orden de ideas, el famoso periodista, bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Sí, también los demás colegas pueden hacer preguntas o también hacer algún comentario. ¿Cuál es tu opinión sobre el debate en Estados Unidos en la actualidad sobre el techo de deuda pública y las implicaciones que eso tiene para no solamente la población estadounidense como tal, sino también nuestras comunidades migrantes de diferentes países, especialmente de República Dominicana? Bueno, en su discurso anual, el presidente Biden tocó dentro de sus logros como presidente el hecho de que se ha reducido el déficit a 1.7 trillones y él espera que con un aumento en la carga fiscal a los más ricos, las empresas y a las ganancias de las recompras de acciones, el mismo techo de la deuda puede seguir, o sea, la deuda y el déficit puede seguir cerrándose. El caso es que los republicanos... Pero tengo entendido, discúlpame, que en los próximos 10 años se espera que llegue a un incremento de 19 billones de millones de dólares. Entonces no se está cerrando, se está abriendo cada vez más y déficit está lesionando a la economía americana, aunque hay ciertas corrientes que apoyan déficit de manera permanente y expansivo, ciertas corrientes en el campo de la economía. Sí, estamos de acuerdo. El punto mío era que él mencionó estos datos como puntos a su favor dentro del discurso a principio de mes. El problema es que los republicanos, principalmente esta nueva clase de republicanos que entró, ellos quieren cortes para cerrar el déficit. ¿Cortes en qué área? Vamos a venir, ¿dónde se vendrán los cortes? Porque ello implicaría cortar el Medicaid y los beneficios del Social Security. Y yo no creo que esa sea una batalla que ellos estén dispuestos a llevar. El techo de la deuda, por ejemplo, ha sido modificado tanto por la administración demócrata como la republicana, y creo que al momento hay una cifra de 31.5 billones de dólares, y yo creo que, como te indiqué, esto será usado por la nueva insurgencia dentro del Partido Republicano
para lograr metas y objetivos en otros renglones. Lo que se llama un quid pro quo. Yo te doy esto, pero tú me tienes que dar aquello. Entonces, ¿de dónde se van a reducir de dónde sacaremos los fondos para reducir la deuda? Medicaid, Medicare, no creo, como te dije anteriormente, que los republicanos estén en disposición de enfrentarse con los envejecientes, que son un grupo muy poderoso de votantes. En ese sentido, tampoco creo que ellos quieran disminuir el gasto militar, porque ustedes saben. Exacto, eso se iba a preguntar. En este momento. En el caso de ese discurso, ahí se utilizaron trompetas de guerra a nivel mundial, porque la posición fue clara. Entonces, ¿cómo se piensa cerrar déficit cuando el incremento de los gastos tiende que aumentar más que proporcionalmente que los ingresos? Inclusive en la misma comunidad de New York hubo protestas de parte de tanto de estadounidenses como de diferentes migrantes de innumerables países, señalando de que no puede ser que se esté privilegiando gastos de guerra cuando todos estos gastos que tienen que ver en el área social y que son demandas de hace muchísimos años no se está atendiendo, incluyendo el mismo municipio de New York. Estamos hablando, Luis Humberto, de que tenían en el presupuesto más de 700.000 millones de dólares para gasto militar, y según ahora se está proyectando que pudiera sobrepasar los 800.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se va a compensar las disminuciones en otros aspectos si van a aumentar los costos, las inversiones en armamento? Tú no puedes decir unas palabras finales, Kevin, porque ya tenemos que cerrar esta sección del programa. Las perspectivas y no me quiero reír, pero son un tanto ominosas. El creciente y preocupante involucramiento de las potencias occidentales en el conflicto, la verdad es que nos coloca ante la horrorosa posibilidad de una confrontación directa entre ejércitos dotados de capacidad nuclear, lo cual se representa como un panorama indeseable para todos los actores y no actores que participan en esta guerra, y para el conjunto total de la humanidad. Yo creo que la única vía sensata y realista es pasar por la mesa de negociaciones, tal como han planteado varias naciones, entre ellas México, Brasil y China, para buscar una salida consensada con relación a este problema entre Rusia, OTAN y los Estados Unidos. Muchas gracias, José Luis Kepis, por tus oportunas y permanentes consideraciones que nos ofrece cada semana. Continuemos entonces con nuestro programa Geoeconomía, su mundo. No, mira, la situación realmente, como diría Víctor, es oscura, es impredecible. Yo diría, como dijo un chofer de carro público una vez, ¿qué usted opina de la situación? Bueno, yo la veo un poco confusa totalmente. Un poco confusa totalmente. No, unos comentarios anoche en un Zoom con amigos extranjeros de Europa. Ellos decían, es que si la guerra se inicia, va a durar pocas horas. Si se hace como una guerra nuclear, y va a ser una devastación, decía uno, porque de tirar uno se van a tirar otros y nos vamos a destruir, autodestruir. El problema de esa guerra es la escalada. O sea, yo todos los días hago una cosa que no hacía, pero desafiándote. O sea, porque yo sé que tú lo que estás hablando es play, tú no me vas a usar las armas nucleares. Pero la guerra se inician por las cosas más estúpidas y terminan
destruyéndolo todo y después nadie sabe por qué fue, qué fue lo que pasó. Entonces, los historiadores son los que empiezan a sacar conclusiones y a decir, mira, fue porque la situación económica y ese tipo de... Yeah. La Primera Guerra Mundial, ¿por cómo se inició? Mataron a un señor en Sarajevo, el otro le entró, dijo que no, y cuando todos los países estaban en guerra. Ese es el mismo problema. Hitler hizo lo mismo. Ocupó Checoslovaquia y dijo, bueno, si me dejaron ocupar Checoslovaquia, yo voy a ocupar Polonia porque esta gente no va a hacer nada. Oh, pero fíjate, como dicen escaló algunos, la guerra y vino la guerra mundial. Como dicen algunos, con Volodymyr Zelensky, una persona muy conocida a nivel de humor en la televisión, y ahora con un humor muy negro se está dirigiendo. Eso de carácter racista, humor negro. Entre blanco. Los diccionarios la están eliminando, ¿no? Bueno, ahora vamos a llamarle con un humor oscuro. Así es que le están poniendo. Zelensky está a la cabeza de lo que puede terminar en una conflagración ya directa. Eso es muy condescendiente con Zelensky, decir que está a la cabeza de eso. Nosotros lo que podemos preguntarnos aquí es, dentro de la situación y perspectiva de la economía dominicana, en qué medida esta escalada que hay de la guerra, la muestra es que el mismo Putin acaba de anunciar la suspensión del tratado SALT-2, o sea, que es de empleo de armas nucleares, dando a entender... Sí, lo que pasa con ese tratado es que ese tratado conlleva la vigilancia y revisión en situ de las armas nucleares. Sí, había limitación. Si estamos en guerra, tú no me puedes venir aquí a ver las armas nucleares. No, pero él en el discurso dio a entender que podía utilizarse sobre, que fue lo que en un principio había adelantado el amigo Luis Guzmán, de que en esa tendencia creciente de los enfrentamientos y conflictos pueden usarse armas nucleares que le dicen tácticas. Bueno, entonces, hace rato que ese tratado se fue pero está bien, pero lo que estamos hablando de que el escenario de esa discusión no era la que había, sino una discusión de ver cómo se limitaba, no solamente en el uso, sino en todo este proceso de armamentista a nivel internacional. Entonces es una indicación de cómo se está elevando la confrontación, se está elevando los enfrentamientos, inclusive de carácter militar. Y además de eso, las posiciones que están tomando no solamente la OTAN, sino también el mismo Zelensky anunció, en calidad de su presidente, que no hay manera de echar atrás, porque plantea que Crimea tiene que ser entregada. Y no es Crimea, no, es que ahí está la base de Sebastopol. Sí, que eso es ruso, eso no va a volver a... Eso lo sabe todo. Bueno, pero vamos a ir a escuchar las opiniones. Pero sería bueno ver los impactos que tiene que ver en República Dominicana, porque cada vez hay, independientemente de cómo se llegue, la situación nos está creando enormes dificultades a nivel de los combustibles, también de los alimentos, independientemente de que en el caso del gas natural haya descendido a cerca de $2 por millón de BTU. Luis Humberto, ¿sería trascendental ustedes como economistas las recomendaciones para el Estado dominicano, las previsiones que se pueden ir tomando en base a esta situación mundial para que nos den un tiempito de subsistencia? O sea, si podemos almacenar combustible, prever, además, bueno, si se está reportando, si se está reportando, ingreso para resolver no puede ser tan catastrófico. No, tenemos que prever, señores. No, y aquí, ¿dónde vamos a cortar la leña? Óyeme, eso es fuerte, y los alimentos y todo. O sea, ¿qué pudiésemos hacer con República Dominicana para, si estamos comiendo 3 veces al día, bueno, vamos a comer 2 veces y vamos a guardar? No, vamos a comer 3 veces al día y vamos a matar a alguien a comer otra vez. Pero no. El punto de...
es un punto interesante. Cuando yo estaba hablando de la ley de estrategia de desarrollo, yo lo que siempre he pensado que los gobiernos están para gobernar y que los gobiernos presentan un programa y que pretenden desarrollar su programa. Nadie presenta un programa para no ejecutarlo. Pero en la actual administración ha sido una verdadera carrera de obstáculos. Los obstáculos empezaron desde que llegó, con la pandemia. Así es. O sea, y con un país cerrado. El 21 creció la economía y el 22 también. O sea, y se tomaron medidas heroicas, como fue eliminar todas las restricciones con respecto al COVID. O sea, y que hubiera la posibilidad de que la gente fuera a los trabajos y que la gente pudiera ganarse el dinero. Realmente hay cosas que no se han podido hacer y quizás no se hagan ahora, ya cuando estamos concluyendo el primer periodo, que es bajo el supuesto de que pudiera reelegirse para un segundo. Y frente a esa posibilidad, a nadie tampoco se le puede pedir que haga harakiri o un soguto, como dicen los expertos en el tema japonés, y que se ponga a hacer una reforma tributaria totalmente ingrata o que a la gente no le guste para que tenga resultados electorales pírricos. Todo el mundo tiene su lógica de actuación y el gobierno tiene la de él. Lo que pasa es que este gobierno tampoco se le ha dado mucha tregua, o sea, muchas posibilidades o sea, no se ha comprendido la situación donde el gobierno ha empezado a hacer las cosas. ¿Que lo ha hecho todo bien? No lo puede hacer todo bien, pero también he encontrado verdaderos obstáculos para hacer las cosas mejor. Y eso es una realidad que nadie puede soslayar. Ahora, lo que tenemos es políticas instrumentales y pocos objetivos. Aquí se diseñan más los impuestos que establecer los objetivos que queremos con los impuestos. Lo que estamos a veces seguros con los impuestos es que su inexistencia sirve para incentivar la inversión, cosa de dudosa realidad. Pero esa es una idea que siempre se tiene. Pero cuando mucha gente plantea, bueno, que hay que aumentar los impuestos y gravar los salarios por encima de 34,000 pesos, por debajo de los 34,000 pesos y llegar a un nivel de que todo el mundo pague. Bueno, que pague directamente, porque todos pagan impuestos. Sí, todos pagan impuestos indirectos. El post-tax, que es un impuesto de capitalización, son impuestos per cápita, fue el que sacó a Margaret Thatcher del gobierno, porque Margaret Thatcher siguió con la insistencia de que quería establecer ese impuesto y tuvo que salir del gobierno después de un exitoso gobierno y de haber redituado el orgullo. Pero Víctor, tenemos un problema porque no solamente está establecido por ley, sino que no solamente es una reforma de carácter impositiva, tributaria, sino también una reforma del gasto. Y no podemos continuar con esta situación que hay en el gasto en salud. Y tú tienes prácticamente protestas de diferentes sectores, especialmente los medios, que no hay manera de que lleguen a un acuerdo en torno a los gastos de la seguridad médica. Sí, pero ¿cómo tú vas a tener? Pero déjame terminar la idea. También tú tienes el problema de educación. Se está destinando 4%, y cuáles son los resultados del gasto en educación, no de esta administración, sino también de administraciones anteriores. Es un escándalo prácticamente diario que aparece en la prensa. Tú tienes el problema también de la vivienda. Tú sabes que eso es fundamental. ¿Cuántos se están construyendo? Alrededor de 10,000 y pico de viviendas, pero por Dios, en un país donde tenemos unos déficits que ascienden a más de 500,000, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces siempre se está pateando y pateando para el futuro. Entonces, no te digo que sea de inmediato, pero eso hay que fijar fecha, y el gobierno tiene que ser responsable. Y además, lo que yo había manifestado, debe de distinguir el periodo que hay de discusión, de conversación, de consulta, y el periodo ya de que corresponde ya a las diferentes instancias del Estado, específicamente al Poder Legislativo, de tomar una decisión final. Porque muchas veces se ve y no hace tampoco una discusión tan atropellada, y tenemos el ejemplo de lo que ocurrió en el caso
del sistema eléctrico nacional. Entonces veo como que debemos de, en síntesis, sintetizar, ¿verdad? No solamente la parte tributaria, sino también la parte del gasto, porque esos gastos ameritan ser reformulados por los despilfarros que hay. Luis, tú tienes razón. Hay que hacer una reforma fiscal no solamente que incluya la estructura tributaria, sino también la estructura del gasto. El gasto corriente es 85% del gasto total, ¿no? Probablemente más en algunos periodos, pero más o menos. ¿De qué está compuesto el gasto corriente? Sueldo y salario, transferencias sociales y pago de la deuda pública. Ninguno de esos tres, el gobierno tiene la capacidad política en estos momentos de entrarle. No va a cancelar a la gente del gobierno, no va a reducir las transferencias sociales porque eso se le voltea como presiones sociales, y la deuda la tiene que pagar, ¿no? Entonces, el problema del déficit fiscal es un problema del gasto, obviamente también de los ingresos, pero los ingresos hay un problema que yo digo que es fácil de resolver. El gobierno no le puede estar regalando a los bolsillos de los empresarios 300 mil millones de pesos al año. Regalando, porque eso es beneficio. Eso no es exenciones fiscales para que ellos reduzcan los precios y puedan competir. No, eso va a los bolsillos de los empresarios. Eso hay que estar claro. Entonces, de la misma manera que el gobierno tiene subsidio eléctrico. ¿Cuál subsidio eléctrico? Si ellos colocan un precio ineficiente y a partir de ese precio ineficiente le dice al gobierno, bueno, ese precio hay que cubrirlo, y entonces como hay que cubrirlo, el gobierno dice que le va a dar un subsidio, pero el subsidio es para garantizar el beneficio del sector ineficiente. El 70% de lo que se cobra en la tarifa eléctrica corresponde a los generadores. O sea, no me ven hablando de que solamente las sedes que están en manos del gobierno son ineficientes. No, también los generadores son muy ineficientes en este país. Combustibles, subsidio a los combustibles, pero cuando en una bomba tú has recibido un subsidio que $5.20 cuesta el galón de gasolina premium en este país, ¿cuándo a ti te han dicho en la bomba que pague 3? Tú pagas 5. Antes de que tú continúes, Ortiz Bosch, una importante dirigente del Partido Revolucionario Moderno, durante años en su programa diario en la Z se comprometió que inmediatamente que ella llegara al poder iba a revisar esta ley de los precios de los combustibles. Se comprometió, llegó al poder junto con su querido amigo, ¿verdad?, que ahora mismo está como diplomático en la Embajada de Colombia, y no se ha vuelto a hablar, porque siempre se ha pedido transparencia. Sí. Transparencia en esa estructura de precios, sobre todo en el precio de paridad. Pero la transparencia es hasta que tú llegas al gobierno. Desde que tú llegas al gobierno, si tú llegas al gobierno y te das cuenta de que tú tienes que afectar a un empresario, ahí te calla la boca. Entonces, eso además de lo que, digamos, significa el financiamiento de la inversión. Debí decir lo de los combustibles. Hay 2 resoluciones de industria y comercio que aumentan 35 pesos por galón el gas licuado de petróleo. ¿Y qué pasó? Y no se lo han quitado. ¿Y qué pasó con el PPI, con el precio de paridad de importación que el gobierno pasado? Se han quitado. Y además están dando saltos a nivel como si fueran sapos, por ejemplo, con el caso del Aftur. Eso es una cosa increíble. Se subió 50 pesos y ya lo rebajaron, pero al final queda muy por encima, y se está hablando de una política turística. Entonces se está financiando grandes empresas, claro, de aeronaves, subsidiando a este tipo de operaciones. O sea que y cada uno, por ejemplo, también esta disparidad que hay. ¿Cómo es posible que tú pagues por un galón de Aftur 6 pesos con 30 centavos, mientras que la gasolina será dólares? Dólares. No importa, ¿verdad? O sea, por cada galón. O sea, galón. O sea, no está establecido en pesos, sí. Pero en el caso,
Exactamente, pero en el caso de la gasolina, tú estás pagando más de 80 pesos. Pero en el GLP, Luis Humberto, que estamos hablando de que tenemos un consumo promedio de unos 500 millones de galones al año, tenemos 22 pesos. 35. Llega a 35 con la administración, sí, el transporte y todo, y llega a 35 pesos por galón. Si lo multiplicamos, sin ser un impuesto, porque eso es oculto en el PPI, y eso, ¿a dónde ha ido? Eso fue, según algunos, permitió el crecimiento y desarrollo de varias empresas, entre ellas, hasta se ha comentado, la más beneficiada fue Coastal. Sí, y ahora el gobierno se comprometió en la oposición a que eso se iba a corregir, y todavía continúa y es parte de los ingresos que tiene el gobierno. Vamos a hacer una pausa. Pero sí, lo retomamos ahí, porque esto es un tema que tiene que ver con, independientemente del momento que se inicie, se quiere aclarar la importancia de que otra vez nos sentemos, se sienten en la mesa personas y representantes de instituciones para discutir el tema, lo que no se puede ir pateando durante años, quinquenios, decenios. Hay algo que tú estabas mencionando, Luis, anteriormente sobre el GLP y la planta que se benefició de esas dos resoluciones muy especiales que el ministro anterior de Industria y Comercio, ¿cómo era que se llamaba? Castillo Sabiñón, dio para beneficio de las empresas, que lo debieron haber utilizado según la ley para expandir la capacidad de almacenamiento, y lo que han hecho es expandir los puertos en los cuales opera cada una de esas empresas, lo cual es relativamente grave. El gobierno no se ha dado cuenta de eso, de que hay una violación de la ley. Pero eso digamos que no es... digamos, es importante porque hay una parte de los ingresos que se están yendo por ahí. Más de 1.500 millones de dólares. Entonces, el problema de la reforma fiscal está atado a todo el problema de la deuda. Y sobre todo por el hecho de que prácticamente toda la inversión pública se está financiando con deuda pública externa. Y eso es grave en un país donde justamente se le ha creado una serie de mecanismos a los empresarios para que administren y desarrollen la inversión pública, especialmente los fideicomisos y las APPs, donde prácticamente ellos pueden virarse con un contrato del gobierno a cualquier organismo de financiamiento y puede conseguir deuda pública, y el Ministerio de Hacienda se hace el loco y dice que eso no es deuda pública, cuando si se va al manual de estadística de finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional, se da cuenta de que sí es deuda pública. Es fácil de entender eso de que sí es deuda pública. Ahora, lo que es difícil de entender es colocar en la deuda pública dominicana para que el gobierno camine hacia la insostenibilidad de la deuda, que realmente lo es. Es decir, un país que normalmente tiene déficit fiscal y mayor deuda pública cada año, no me pueden decir que la política fiscal es una política fiscal que tiende al equilibrio. Por el contrario, lo que tiende es a más desequilibrio. Esos elementos, si tú lo colocas junto a la privatización del gobierno, yo creo que el único país de América Latina que ha privatizado su administración es este. No solamente el presidente es un miembro connotado del sector privado y está haciendo políticas públicas desde el punto de vista privado. Fue también su ministro de la presidencia. Ahora no está él, pero está su ayudante cuando era el presidente del CONEP, Joel Santos, que era su ayudante, o sea, sector privado. Y después en los diferentes ministerios, si hay representantes del sector privado, y si no hay representantes del sector privado dentro del gabinete de cada ministerio, tiene el sector privado su representante. Está en el sector, en el Ministerio de Hacienda, está en el Ministerio de Industria y Comercio, está en el Ministerio de Economía, están en todos los ministerios. De tal manera que esta administración está impedida de hacer políticas públicas para beneficiar a la gente, es decir, a los dominicanos, que ese es el principal objetivo del gobierno, que con sus políticas públicas pueda paliar los diferentes problemas que tiene la población dominicana. Entonces, el problema que tiene es que si se hace una reforma fiscal,
esa reforma fiscal necesariamente tiene que incorporar a los empresarios que no pagan, a los empresarios que no solamente evaden los impuestos, no solamente los impuestos a la renta, sino el ITEVIS. Quien cobra el ITEVIS quien colecta el ITEVIS que pagamos nosotros son los empresarios, o sea, los que venden. Entonces, si no lo pagan, ¿quién lo paga? Yo lo tengo que pagar, tú lo tienes que pagar y Víctor también lo tiene que pagar. De tal manera que quien no lo paga es que lo colecta para pasárselo al gobierno. Y además tienen la evasión de... ¿cómo se llama? Mencionó Víctor ahorita, importante también. O sea, los tres elementos fundamentales de impuestos, o sea, el ITEVI, el impuesto sobre la renta y el patrimonio. Pero entonces, luego, ¿dónde se invierte ese dinero? El resultado de la inversión. Si hay que hacer una reforma, y esa reforma tiene que incluirnos a todos, yo estoy de acuerdo con que todo el mundo pague impuestos, pero no me digan que gente que tiene más de 50 años recibiendo privilegios fiscales, que no ha sido capaz de ser competitivo en 50 años recibiendo todos esos beneficios, ahora no se le puede tocar porque sencillamente se va a ir el país a la quiebra. No. Lo que se van a ir a la quiebra son efectivamente esos esquemas de producción que han contemplado siempre la ayuda generosa del gobierno, cuando los neoliberales, de los que ellos son parte, efectivamente reclaman que el gobierno no debe participar en la economía, pero en este país el gobierno está inmiscuido en cada ganancia del sector privado dominicano. Entonces no me hablen de que el gobierno no debe participar. El gobierno está participando y están participando que todos los beneficios que tiene el sector privado ha sido construido justamente por leyes, por decretos, por reglamentos que benefician al sector privado. Hay dos hoyos que hay que taparlo y no puede ser para dejarlo para después. Tú tienes el hoyo que representa el Banco Central de República Dominicana, que son las transferencias que le hace el gobierno. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que estar resolviendo un problema que ya data desde la crisis bancaria? Y el otro que es más... Luis, espérame, o sea, se inicia ahí, pero el empeoramiento y la profundización ha sido solo responsabilidad de esta administración del Banco Central. Está bien. Porque lo que se debía era 2.500 millones de dólares, ahora se deben 12.000 millones de dólares. Exacto, o sea, lo que te quiero decir está bien. Como déficit clasificado. Ya ha venido creciendo. Pues el déficit está en cerca de 70.000 millones de pesos, o sea, oscila cada año. Bueno, el otro es que esto no puede continuar. Esto no puede, el gobierno, inclusive los propios partidos que asumen el poder, están, a menos que no sean unos compromisos ineludibles, insalvables, que no se pueden fracturar. Es el hoyo que representa el negocio de energía eléctrica. Tú estás hablando de miles de millones de dólares. En este año estamos hablando de 1.500 millones de dólares. Pero por Dios, usted se imagina 1.500 millones de dólares traducido a una política no solamente de inversión pública, sino también de gasto social que pueda tener un efecto multiplicador. No, por Dios. Así no, es la única obligación que tiene el gobierno y que se sepa, porque nos puede afectar hasta personalmente ciertos miembros de ciertas capas, es garantizar a los pobres, a los indigentes un subsidio básico, pero después esta situación generalizada, inclusive con un proyecto de establecer una tarifa plana, es una barbaridad. Porque eso se concibió así desde el principio. Vamos a privatizar, como vieron que no podían garantizar el cobro, entonces le pasamos el subsidio, esos recursos, esos necesarios para mantener el negocio, la carga que recaiga en manos del Estado. Entonces el Estado está asumiendo una carga creciente y esto es sumamente importante porque la tendencia internacional no es que creamos que va a bajar los precios de los combustibles. Esta guerra se sigue extendiendo, se sigue profundizando, se sigue cada vez más cruda y eso va a tener un impacto a los combustibles, que no lo vimos tan claramente el año pasado y no lo hemos visto hasta ahora porque
no hubo, todavía están en funcionamiento, como es por ejemplo algunos mecanismos, que es la fijación del precio, ponerle un precio tope al petróleo ruso, y también un bloqueo de compra del gas natural licuado. De hecho, nosotros hasta nos hemos favorecido. ¿Por qué? Porque en el gas natural licuado, ¿qué se ha realizado? Hemos comprado a un precio porque llegamos a tener un convenio que nos permitía cierta garantía. Entonces ahora esas mismas empresas lo están vendiendo al extranjero. O sea, resulta que nosotros somos exportadores de gas natural licuado. Financiado con recursos del gobierno. Exactamente. Entonces así no se puede. Y el gobierno recibe dinero por eso. Debía recibir dinero. No estamos hablando, mira, eso ya es un programa especial. Son son alrededor de 110 empresas que están envueltas en el país en el negocio de los combustibles. Y eso es lo que ellos dicen, que están convirtiendo a la República Dominicana en un hub de importaciones, de exportaciones. Vamos a darle. ¿Qué hub de exportaciones? Vamos a darle entonces. A mí, siempre me hablan de política fiscal. A mí no me gusta hablar mucho de la política de gasto. La política de gasto, todo el mundo anda, todos los dominicanos tenemos un programa de gobierno en el bolsillo. Y nuestra gran realidad es que se lo queremos imponer a todo el que gana las elecciones. El programa de gobierno que tenemos en el bolsillo. Si el 85% es gasto corriente, el 15% es gasto de capital, ¿verdad? Pero yo yo soy de la gente que no ve tanta virtud en el gasto de capital si el gasto corriente es para maestros. Y tampoco veo tanta virtud en el gasto de capital si el gasto corriente es para médicos. Y tampoco veo tanta virtud en el gasto de capital si estamos empleando gente para que haga cosas que son realmente necesarias. El gran problema de aquí es que tenemos una presión tributaria de un 14%. Si usted le da el 4% a educación, le quedan 9%. Vaya usted a saber lo que usted va a hacer con ese 9 que le queda. El problema es, Víctor, que efectivamente es bueno que se le dé recursos a los maestros y a los médicos. El problema es la eficacia de esos maestros y de esos médicos. Bueno, pero otra cosa también, para diferenciar, el gasto corriente tiene un solo impacto en la demanda agregada. Tú vas al colmado, compraste y ahí se acabó. Consumo. La inversión pública tiene el efecto de expandir la capacidad productiva de la economía y producir no solamente más bienes, sino también generar más empleos. Y tiene un efecto multiplicador mucho mayor. Por esa razón todo el mundo insiste. Además, el sistema capitalista tiene necesariamente que invertir todos los años para poder crecer. No puede hacerlo de otra manera. Sí, pero hay que diferenciar, escúchame, pero hay que diferenciar. En el caso del gasto estatal, no aporta nada al valor agregado. Nada. Hay un problema de contabilidad y también de... El único aporte del gasto estatal al valor agregado son los salarios. No es que no puede haber valor agregado. ¿Por qué? Porque el Estado lo que hace es cobrar impuestos. Ya ha sido creado ese ingreso, lo descuenta y eso es lo que gasta. Entonces, cuando hablamos de inversiones de capital, realmente hay que, le invito a que discutamos en otra ocasión, no hay tal inversión de capital con un criterio de productivo, con un criterio de agregación de valor agregado. Si yo recojo 100 y gasto 100, ya ahí está envuelto el empleo que yo creo, los beneficios de esa empresa que se le dio esa obra pública, pero no estoy agregando nuevo valor. Entonces hay un problema de contabilidad y de teoría económica alrededor del gasto público. Entonces eso hay que discutirlo, porque hasta ahora siempre nos llevamos lo que nos dicen los organismos internacionales, lo que nos dice el Fondo Monetario, lo que nos dice el Banco Mundial. Claro, usted sí puede crear condiciones favorables para aumentar la capacidad productiva. Eso mismo se dio en el caso de la discusión de la renta. O sea, en el caso de el terreno no es productivo. Usted tiene una condición natural para producir, pero no necesariamente como tal agrega valor agregado. No, pero Luis, una cosa, en términos de la contabilidad del producto,
el gasto público tiene efecto sobre el producto. Parte de la contabilidad es consumo más inversión más gasto y más sí, pero no como se ve tradicionalmente, de que tiene, pues busca la relación, de que valor agregado en salud. Pero señor, esos hospitales no agregan nada, valor agregado, ni tampoco educación. El salario. No, porque sencillamente ya ha sido cobrado. Entonces, al ser cobrado, no puede ponerlo como parte de valor agregado. Pero para evitar la duplicación, el salario se convierte en el único valor agregado que... No, porque está el gasto ya, o sea, ha sido creado el valor, independientemente de... Pero es una discusión más. Sí. O sea, hay inversiones de capital que son reales y otras son financieras. Tú estás hablando de las reales. De las reales, estamos de inversión de capital. Si tú tomas la teoría convencional, o sea, la teoría neoclásica, lo que te dice es sencillamente que para que una economía permanezca creciendo, tú tienes que invertir todos los años. No solamente reponer el capital que se pierde, sino hacer nueva inversión para crecer. Si ustedes se ve un artículo de la Constitución que dice que la función del Estado es subsidiaria con respecto al sector privado. ¿Quién dice? La Constitución. Esta Constitución, la que tenemos. Sí, la que tenemos. Bueno, vamos a dejar que Víctor la Constitución de Leonel agote estos minutos, porque ya estamos cerrando el programa. La Constitución de Leonel, Leonel piensa eso. Y justamente por eso vendió todas entonces tú tienes ahí un problema ideológico. No, por eso vendió todas las empresas al Estado. Creó 11,000 desempleados de un plumazo y después siguió desbaratando todas las empresas públicas y evidentemente su gobierno fue subsidiario como este lo es ahora, más que probablemente el anterior. Del sector privado, pero esa no es la función del gobierno, eso lo sabemos, aunque la Constitución diga eso. Que tiene que cambiar. Claro. Las reformas son profundas. Entonces hay muchas cosas que hay que repensar. O sea, claro. La misma reforma constitucional, que no es una reforma, hay que pensar en una nueva constitución en República Dominicana, que no la hemos tenido en toda la historia. Sí. Bueno, ya estamos en la parte final prácticamente del programa. Apenas nos quedan unos minutos. Si alguien tiene un minuto para expresar alguna información o disidencia, no importa. Sí. Yo creía que tú habías dicho de silencio. Sí. Un minuto de silencio. Sí, no, hasta ahora no. Entonces tenemos, antes de cerrar, un minuto, tanto Víctor como un minuto, como Apolinar. Mira, yo diría que si el gobierno quiere hacer un gobierno para la gente, que eso era lo que yo pensaba viniendo el PRM, de las raíces PRDistas y de toda la tradición y de invertir en la gente, era de inversión en la gente. Le quedan 2 años en los cuales yo no creo que va a hacer ese tipo de esfuerzo. Ya perdió los 2 primeros y los otros 2 van a ser dedicados a la reelección. Y esta reelección el gobierno se la tiene que pensar muy bien, porque tiene muchos sectores a los cuales la política que él ha implementado le ha hecho daño y que efectivamente están sufriendo sus consecuencias. Víctor. Bueno, cuando uno llega al gobierno, uno se plantea un objetivo, inclusive objetivo ideológico, pero después que usted llega al gobierno se encuentra que tiene una pandemia. Entonces, invertir en la gente es comprar vacunas. Entonces te tiene que empezar a ver cómo le va a la vacuna. Eso era un negocio. Entonces, bueno, pues es un negocio para Pfizer y para lo que la compran. Con la confidencialidad, Víctor, la confidencialidad. Sí, pero había que comprar vacunas. O sea, de reactivar la economía implicó la compra de vacunas. Si tú no comprabas vacunas, tú no podías reactivar la economía. Aunque no la despacharon de una vez. Aplicábamos la política china de cero COVID, o sea, de trancar a todo el mundo y que no existe la posibilidad de que nadie saliera afuera. Lo que quiero decir es que los gobiernos tienen que hacer cosas, pero los gobiernos tienen restricciones y todo eso. Y si algo saben los economistas son de las restricciones y de las imposibilidades. Por eso son lúgubres. Y asimismo, muchas gracias por su participación y contribución, que esperamos que el gobierno mañana 27 de febrero, el lunes pueda escuchar y pueda darle respuesta para ver estos próximos 2 años cómo podamos encaminar mejores propuestas para el bienestar del país, de todos los dominicanos. Así sea. Gracias. Gracias a ustedes.